Conciencia en construcción. La vida no se domina, se construye. Y este podcast nace justo desde ahí, porque educar, criar, emprender y liderar no vienen con manual. Aquí no hablamos desde la perfección, sino desde el proceso. Creo en la educación en conciencia, en la maternidad real, en las historias que no siempre se ven en redes y en la constancia silenciosa que cambia vidas. Este es un espacio para cuestionarnos, crecer y aprender juntos, porque mientras haya vida, siempre estaremos en construcción. Bienvenidos a Conciencia en Construcción. Hoy nos acompaña, Joana Lazo, una gran psicóloga, madre de familia, y vamos a platicar aquí un poco sobre los límites. Ya se presentó Joana desde ayer, quién es, todo. Aquí vamos a profundizar más. Hace mucho tiempo, estamos viendo que hace como 2 años hicimos un live, ¿verdad? Justamente aquí, sí, exacto. Ya pasó el tiempo, ahora vamos a hablar de límites porque ustedes lo pidieron. Cuando hice una encuesta, ustedes me dijeron que querían saber de límites y estamos hablando de límites en todos los aspectos de nuestra vida. A ver, platícanos un poco la importancia de los límites. La importancia, pues es un tema amplio, es un abanico enorme y la verdad es que puede verse desde diferentes enfoques, podemos profundizar en cada uno, pero la verdad es que es un tema muy largo y es un tema grande. El por qué, el cómo se constituyen los límites, el por qué no los ponemos o no sabemos ponerlos, viene desde raíces de muchos aspectos, ¿no? Okay. Y muchos factores. Para verlo desde una manera muy general, ¿por qué no podemos poner límites? ¿O por qué me cuesta a mí poner límites? Puede ser desde aspectos socioculturales, es decir, en mi cultura aprendí que no puedo o no debo poner un límite. ¿Por qué? Porque es una falta de respeto a lo mejor, o sea, está mal visto. Exactamente, okay. ¿No? Está mal visto. Pueden ser aspectos de tu crianza, es decir, de apego, de tu primera infancia, de cómo te educaron tus papás. Pueden ser de cómo te educaron tus papás, no solamente en el aspecto cultural, sino en el aspecto de si yo digo lo que necesito, mis papás no me van a querer. Si yo expreso mis necesidades de una manera en la que como lo hacen los niños. Claro, como exigiendo, porque están aprendiendo. Exactamente. Entonces mis papás me van a rechazar de alguna manera. Okay. O lo que dicen los niños no es tan importante, o déjalo. Voy a recibir un regaño, no me van a tomar en cuenta, no estoy validado lo que yo siento. Exactamente. Puede ser desde cosas incluso de la primera infancia, ¿no? Primera infancia es de los 0 a los 5 años más o menos. Pueden ser aspectos de sentido de pertenencia. Pueden ser razones de razones sociales. Es decir, si yo pongo límites y si yo marco una delimitación en las cosas que yo quiero, esto a lo mejor va a hacer que me excluyan de cierto grupo, ¿no? Y eso empezando desde el recreo con los niños, ¿no? Totalmente, si yo les digo que no quiero jugar y no quiero ser el perro, porque luego juegan al perro, la mamá y el papá, no quiero ser el perro, me van a excluir, entonces no eres nada, ya salte del juego. Exactamente, y muchas veces lo vemos como es que el niño tiene un trauma, o es que, claro, sus papás son muy estrictos, pero es un abanico, es realmente muchas razones por las que son. Te digo que a lo mejor pueden ser sociales, incluso también de autoestima, ¿no? En tu personalidad, de tu carácter, de tu temperamento. Hay personas que son muchísimo más acalladas, son muchísimo más sutiles, prefieren pasar desapercibidas, y eso no quiere decir que sea malo. No quiere decir en el que, claro, es que ese niño tuvo esto, o tú como niño viviste tal cosa. Y no, por simplemente eso son formas de vida, ¿no? Exactamente. Que hemos ido aprendiendo. Exactamente. Pero, por ejemplo, nos da pena poner límites también muchas veces, ya de adultos, obviamente esto es desde la primera infancia, claro. Se va aprendiendo todo esto, ¿no? Sí. Obviamente no lo aprendiste, llegas a ser un adulto y te cuesta muchísimo llegar y poner un límite. Sí. Desde cuando empiezas a tener tu primera pareja, ¿no? De decirle, a mí no me gusta el chocolate caliente, una tontería. No te atreves, porque dices, no, si le digo eso, pues ya no me va a llevar, o sea, ya no me va a invitar, ya no me va a buscar. Exacto. O no me gusta salir a fiestas, pues ya no me van a invitar, mejor voy a las fiestas aunque no quiera. Y ahí en ese ejemplo me dijiste 2, ¿no? Me dijiste desde la parte de lo ahorita que está teniendo mucho auge, esta parte de heridas de infancia, ¿no? De miedo al rechazo, miedo a la humillación, miedo al abandono, pero también me dijiste aspectos socioculturales, ¿no? Ya no me van a incluir, ya no voy a pertenecer, ¿no? Entonces, en realidad, muchas veces, y ves estos cursos y en estas cosas que sacan, que ahorita están muy como de moda,
el por qué no podemos poner o no sabemos poner límites, y siempre es señalando a alguien, ¿no? Es que si mis papás no me enseñaron a poner límites, ¿cómo voy a poder? Claro. Y es que yo no sé hacerlo, ¿no? Y ahí estamos señalando a los padres, pero en realidad es un contexto muy grande, son muchas cosas, y muchas veces las personas, y eso suele suceder mucho, las personas introvertidas que son más tranquilas, ¿no? Que en realidad no les gusta meterse mucho en esta parte de como un diálogo o controversias. Muchas veces se sienten presionadas en el hecho de decir, es que tengo que marcar límites de una manera firme, ¿no? De una manera alzando mi voz, pero hay muchas maneras de poner límites. Sí, claro, no, el límite no siempre va a ser peleándote. El chiste es poner límites sin tener que pelearse. Exacto. Sin llegar a este punto, de una manera asertiva, claro, y a tiempo. Exacto. Si no los pelas, entonces sí va a ser una trifulca, un drama, sí, una pelea. Exacto. Que pueden romper amistades, noviazgos, matrimonios, exacto, etcétera. Exacto. Por eso la importancia de empezar a poner límites de una manera asertiva y enseñar a los niños a que lo empiecen a hacer. Exactamente. Y teniendo en cuenta esto que te comento, ¿no? Al principio, porque si nada más nos vamos directamente, ¿no? No podemos poner límites porque tengo miedo a que me abandonen, y nada más estamos viendo una pequeña fracción de a lo mejor algo que es parte de ti. Es decir, es importantísimo identificar el por qué para ti, personalizado, por qué te cuesta trabajo. Okay. Esto no es un molde para todos, porque mucha gente piensa que sí, que con un reel o con un algo en particular ya vas a saber, poner límites es de esta manera. Para ti sí, para mí no sé. Exactamente. Mi contexto es diferente. No puedes hablar lo mismo a una persona, a una mujer o a una chica de 12 años indígena en Chiapas, como poner límites de que no se quiere casar, a una mujer adulta de 45 en la ciudad de Nueva York. No es lo mismo. No es lo mismo. Para nada. No tienen ni las mismas herramientas, ni las mismas posibilidades, claro, de poder decidir muchas cosas. Y recursos incluso, ¿no? Así es. O sea, incluso en su lugar de pertenencia. No es lo mismo. ¿Quién te va a escuchar? ¿Cómo te van a escuchar? Entonces es muy diferente cómo le vas a poner esos límites cómo la gente va a poner esos límites dependiendo de cada uno. Y eso es bien importante porque muchas veces pensamos que solamente viendo estos, a lo mejor, reels o lo que sea, sí, incluso sí, podcast, y por eso lo quise hacer como general, porque muchas veces pensamos que les queda a todo el mundo, y no es así. Sí, como tú dices, no es un molde. Por eso es importante que si a ustedes les cuesta trabajo o les hace clic esto de cómo poner límites o algo me está costando trabajo, como lo que vamos a seguir comentando, que se acerquen con un profesional para que puedan desmenuzar el por qué. No solamente es que eres tímido, entonces tienes que hablar más. Es que... Sí, tienes que levantar tu voz y habla fuerte. No, con lo que decías hace rato. No te va a funcionar así porque no estás acostumbrado a levantar tu voz. Entonces empieza primero por esa seguridad para poder decir las cosas. Exactamente. ¿No? Y tu contexto también eso implica, sí, ¿no? Claro. Porque no es lo mismo solamente alza tu voz y tú tienes poder en tu voz y empoderarte, ¿no? Eso no se lo puedes decir a una mujer que sufre violencia en su casa, ¿no? ¿Cómo puede poner límites? Es decir, estás hablando es un tema muy amplio y muy profundo. Y muy fuerte. Y nosotros a lo mejor a veces lo vemos como es que como digo en mi trabajo que no quiero café, que prefiero té. Ay, qué pena. No, o sea, es algo es muy superficial. O sea, estamos hablando de límites fuertes, de límites de fondo, ¿no? Porque a lo mejor a alguien aquí le hace clic el decir, claro, es que a mí me cuesta trabajo decirle a mi esposo que ponga el papel de baño al revés. Eso es un límite totalmente válido. Pero ¿qué pasa con límites que también van de la mano? Con límites muy fuertes, sí, o sea, claro, muy profundos. Y que a lo mejor va a haber gente escuchándonos como tú dices, que le va a hacer clic y dice, no puedo, me es imposible en una cosa muy importante en mi vida. Y si lo sigo permitiendo, estoy atentando contra mí. ¿Qué hago? Exactamente. Yo también siempre aconsejo, porque esto obviamente es desde nuestra percepción. Ella, Johanna, es una profesional, es psicóloga. Sin embargo, nuestra verdad no es absoluta, hablamos desde nuestro conocimiento, pero hay muchas herramientas y siempre acercándonos a un profesional que nos ayude a guiarnos, ¿no? Claro, a encontrar. Exactamente. Y eso es importantísimo tenerlo en cuenta ahorita y en la plática, que no el hecho de lo que vayamos nosotros a decir y a comentar, obviamente, y por eso quería este preámbulo, ¿no? En el que no le queda a todo mundo, y si hay algo que te resuena, algo que te haga clic, que busques la ayuda para poder decir, bueno, a lo mejor no me hago clic con lo del té,
pero sí cuando hablamos del abuso, sí cuando hablamos de la violencia intrafamiliar, o sí cuando me cuesta trabajo con mi suegra, con mi suegro, ¿no? Ya, Que son hasta temas con la familia sensibles. política, Exactamente. claro. O sea, es con la pareja o con mis hijos. ¿Por qué me cuesta ponerle límite a mis hijos? Que es algo sumamente común. Entonces, es un tema grande, pero vamos a intentar manejarlo de la manera más general, por si te hace clic algo, Sí, que nos que alcance, profundicen sí. de cierta manera, porque pues no podemos abarcar aquí, todo, ¿no? exacto, y aquí no es fórmulas mágicas tampoco en el que, No, claro, no. mira, aquí están los pasos para ponerle, pues, No, podrá sí, haber pero, tips. claro, exacto, Ajá. habrá estrategias y todo, Así pero es. realmente sí, para que lo veamos de una manera general. Sí, ¿no? es todo un contexto. Lo que decías me llamó mucho la atención, eso que decías, no es lo mismo una mujer en Chiapas, en Chiapas, que una mujer en Nueva York. No, nada que ver. Nada que ver. Nada que ver. Nada que ver una CEO en la Ciudad de México a una mujer en Irán. Nada que ver. Sí, las dirán ni cómo, o sea, sí, es te muy decapitan, complejo. o sea, por más que yo quiera poner un límite, no puedo poner el límite. Contextos socioculturales, es Claro. lo mismo, ¿no? Entonces no puede una mujer ahorita, si tu podcast alcanza alguna comunidad o no nos vayamos tan lejos, alguna familia cercana de por aquí que tenga una situación de violencia intrafamiliar y diga, ay, pues sí, bien fácil, ¿verdad? Solamente alza tu voz y sé directa y vénganse a vivir aquí adentro. Sé empática, sé clara y sé firme, pues sí, pero contexto, ¿no? O sea, hay que saber. Cuando ya minaron totalmente tu seguridad y tu autoestima, va a ser muy difícil que puedas levantar la voz, a menos que encuentres ayuda. Sí, usualmente ya, y eso es algo que podemos también abarcar, ¿no? Señales de alarma cuando realmente necesitas buscar una ayuda ya por fuera, que el tema también, igual la violencia intrafamiliar es un tema amplio, y el por qué estás ahí, por qué se hace un vicio, ¿no? El estar ahí. Es que es un vicio, dicen que cíclico. Es como si estuvieras en las drogas. Es necesitas difícil. eso. Es difícil, igual, ¿no? Es aspectos, tanto puede ser necesitarlo, puede ser por carencias, puede ser por muchas razones, ¿no? Eso es un tema también muy amplio, pero relacionándolo con esta parte de los límites, sí, no es así de fácil. O sea, definitivamente no es un, contéstale a tu suegro tal cosa y listo. Sí, contéstale y vas al pleito que te vas a agarrar con tu marido en tu casa. Y a lo mejor no pleitos, ¿no? A lo mejor pues estás hablando de aspectos económicos, ¿no? Limitaciones, puede ser incluso aislamientos sociales, ¿no? Sí, porque el control a lo mejor lo tiene la familia política y en el momento que tú pones un límite, ese control de dinero se te quita. Sí, no es así de fácil, ¿no? Los límites con tu exmarido, por ejemplo, es, ok, me estás poniendo un límite, te quito todo lo que te estoy dando. Exacto. A ver cómo te va. Exactamente. Implica muchas cosas. Exacto, no es así de fácil, ¿no? No es solamente el decir, bueno, ¿cómo ponemos límites y ya? Bueno, empecemos con algo. Tenemos que empezar. Esto es muy general, abarca muchísimas cosas. Está sumamente interesante. ¿Con qué podemos abarcar de algo sencillo a algo más profundo? ¿O empezamos de algo profundo a algo sencillo? Sencillo y vámonos, podemos ramificando, ¿no? Vamos ramificando, porque si no, pues es... Y si podemos hacer una secuencia, varios episodios de lo mismo. Sería uno de temporada 1. Sí, yo creo que nos vamos de lo básico. Yo creo que primero que nada es importante identificar desde dónde viene este miedo, dificultad, incapacidad, esta atadura que en el momento en el que están invadiendo esta parte de tu límite, o sea, están atentando contra ti o lo que tú necesitas, ¿de dónde viene? Es decir, esos aspectos culturales, esos aspectos sociales, ese aspecto, ¿a qué le tengo miedo? Es decir, ¿tengo miedo de algo? Tengo miedo de perder, no sé, herencias, perder apoyo económico, perder el amor de mi pareja, o que mi papá o mi mamá me rechacen, o sentirme invalidado, sentirme humillado. ¿Desde dónde viene? O sea, primero analizar desde dónde viene. Más o menos entenderlo y por lo menos identificar de dónde viene. Es bien difícil, ¿no? A lo mejor no nos vamos a ir súper profundo. No. Claro, cuando yo tenía tal, no nos vamos a ir así porque es el trabajo de un profesional, probablemente no lo hagan así, pero sí esta parte de decir, ¿sabes qué? Es que me cuesta mucho trabajo poner límites a mi familia, no sé, política, porque en el contexto en donde vivo, aquí o en donde sea, la familia política o mi suegro tiene mucho peso, o mi suegra tiene mucho peso, ¿no? Que escucho mucho de los suegros, ¿no? Las cuñadas, los cuñados, ¿no? Los socios, o sea, se vuelve complejo porque hay, por eso, ¿no? Porque a lo mejor porque pesa mucho. Y tú ya llegaste a ese entorno donde tu marido o tu esposa han permitido mucho tiempo esa situación, entonces tú ajeno
llegas, te unes, te está costando trabajo también a ti y pues ya estás inmerso en una situación muy complicada. Exacto. Y han permitido, y dijiste algo bien interesante, han permitido, pero también es parte de, es decir, a lo mejor tú entraste, claro, a lo mejor tú entraste a una familia donde existe un matriarcado o un patriarcado muy profundo. Y está bien visto. Para ellos, bien visto. Exactamente. Si lo ves de fuera. Exacto. Entonces tienes que identificar tú y decir, ¿por qué me está costando trabajo cuando todo mundo se acopla y todo mundo está muy bien? ¿Qué pasó? Es decir, me metí yo sin saber, llegué de sorpresa, me casé ¿ciega? Corriendo, porque hay muchos contextos y muchas cosas pasan. Sí. ¿Qué pasó? Es decir, no los conocía, me mudé a un país que no conocía y a la mera hora me llegó esta sorpresa. ¿Qué pasa? Y digo, es un ejemplo, ¿no? Pero hay muchos. O sea, es saber y comprender de dónde viene, más o menos por dónde va. A lo mejor el decir, ¿sabes qué? Siempre me cuesta mucho trabajo poner límites a las mujeres grandes. ¿Por qué? Me impone mucho, o me desespera, o no me gusta, o me hace chiquito, me humilla, cuando alguien me alza la voz, o me levanta el dedo, o ese tipo de cosas. ¿Cómo identificar por qué? Es decir, ¿qué me cuesta? O mi hijo, que mi hijo se me ponga emberrinchado y me hable y me diga y me levante el dedo, el chiquillo de 4 años, y te imponga, me impone, o no me impone. A lo mejor me siento culpable, me da tristeza, me da culpa, me siento mal. Y entonces permito que haga su voluntad. Exactamente. Cada quien tiene diferentes razones por las cuales les cuesta mucho trabajo poner límites. Y yo creo, ahorita que decías que llegas al entorno, difiere un poco de... Es que para ellos está bien vivir en esa familia, ya sabes que siempre se ha manejado así, y todos fluyen, y todos están correctos. Sí. Hasta el día que alguien en su sistema decide hacerlo diferente. Y ahí se desbarata todo, se desmorona todo. Entonces no estaban tan bien. Entonces los cimientos o los límites sanos y a tiempo nunca fueron vistos, nunca fueron puestos. Todo fue hecho en una base, su relación fue hecha, y no estoy juzgando, pero me ha tocado escuchar muchas historias así, de muchas familias que todo está perfecto, todo está bien, así funcionamos increíble, y un día, pues resulta que no, que todo se desboronó, o sea, se distanciaron los hermanos, se dejaron de hablar, o se mientan la madre. Sí, es algo subyacente, que está latente, hasta que alguien en el sistema lo muestra, y entonces cuando todo se cae, eso también es falta de límites, o de no saber decir lo que necesitas o que nadie te escucha, obviamente, volvemos a lo mismo. Yo sé que sí tratamos de estar profundizando todo el tiempo de, bueno, tienes que ver tu contexto, sí, pero qué importante, ¿no? Sí, totalmente. Y puede ser al revés también, ¿eh? Puede ser que tú llegues a una familia donde se digan mucho las cosas y se confronten mucho y pongan mucho límite, y tú seas una persona completamente opuesta y no digas, y te pisen y te hagan y abusen de cierta manera de ti, o no sepan qué necesitas, porque nunca has dicho nada. Sí, o sea, puede ser completamente al revés. Totalmente al revés. Pero al fin de cuentas es contraproducente. Cualquier tipo, en este ejemplo, cualquier ejemplo de pues es contraproducente, porque no estás dando, y esa es parte del límite. Es decir, el poder externar tus necesidades de una manera respetuosa hacia el otro, y identificar cuándo tus necesidades acaban y cuándo empiezan las de los demás. Eso es, si tú no lo sabes de hacer, sí, claro, tanto estando callado como gritando y poniendo tus límites de una manera, el punto es que lo hagas de una manera asertiva. Claro. Y asertiva porque si no siempre te vas a llevar a situaciones tú mismo, si no contactas con eso, a situaciones complicadas. Exacto. A lo mejor se te mostró por primera vez con tu familia política. Exacto. Pero de ahí va el trabajo, y de ahí van a venir los hijos, y de ahí van a venir amigos de la pareja. Claro. Y ahí vas a empezar a ver que siempre tienes ese tipo de problemas o de situaciones. Claro, y es como estas frases, ¿no? Y hay frases muy coloquiales que dicen, para cada roto hay un descosido, sí. Y nosotros tenemos una frase ya medio arcaica, pero bueno, en la universidad la decíamos, era muy, muy chistosa, porque decíamos, Dios nos hace, pero Freud nos junta. Entonces, ya Freud está un poco más obsoleto, pero son bases muy importantes de la psicología, ¿no? De esta parte de decir, y es chusco, ¿no? Esta parte de decir, Dios nos hace, pero nuestro contexto, nuestra crianza, nuestra infancia nos unió. Entonces, sí, efectivamente, vas repitiendo de cierta manera patrones si no los identificas. No, y no solamente fue suerte, me tocó este marido. Y vas arrastrando creencias que hoy en día ya no te funcionan. Exacto. Por eso dicen la importancia de que cuando decides elegir formar una familia y escoger una pareja, que la puedes escoger,
Tenemos la bendición de que la podemos escoger. Es el único familiar que se supone que podemos escoger, así que Así que mucho ojo, ¿eh? Sí. Que lo escogemos, cómo es importante sentarse a platicar y ver qué necesitamos los dos, porque los dos venimos de contextos totalmente diferentes y opuestos a veces, ¿no? Entonces, ¿cómo vamos a crear ahora nuestra familia? No podemos imponer mis creencias ni las tuyas al 100, porque no nos van a funcionar. Claro. ¿Y cuántas familias no pueden ver eso y vienen tantos conflictos porque a fuerza quiero imponer que es que a mí me enseñaron así? Y eso es lo correcto. Sí, claro. ¿Y qué pasa con eso? Porque muchas veces pensamos en el que, es que ya me voy a casar, hay que hablar entonces, ¿no? Vamos a poner las cartas sobre la mesa. Pero se pueden decir muchas cosas y las que estamos casadas, y lo sabemos, o las que tenemos una relación muy duradera, en realidad se pueden decir muchas cosas, pero las acciones hablan. Cómo tú ves, cómo tu marido, tu esposa o tu pareja o quien sea se relaciona con sus figuras principales, es decir, con sus padres principalmente, con sus figuras de autoridad, eso te va a dar a entender muchas cosas. Muchas cosas. Entonces, te puede decir, no, claro, yo esto y el otro, o yo haré esto y el otro, pero tú cómo ves, cómo se relacionan, eso te puede decir muchas cosas. Observar, acostumbrarnos a observar, ¿verdad? Ahora, no es destino, ¿no? Tampoco, no es destino y no es una condena. Ellos no pudieron elegir a sus padres, ¿no? Nosotros tampoco, ni las relaciones que nosotros tenemos con ellos. Pero sí es importante que ya ahorita como adultos sí podemos decidir cómo llevar y cómo desarrollar un vínculo con tus figuras que ya en tu infancia fue tu infancia y reconstruirlos de una manera. Entonces eso es importante, no solamente echar culpas, ¿no? Y esta parte de los límites es bien importante porque si nosotros estamos repitiendo patrones o estamos viendo algunas cosas de nuestra familia y vemos a lo mejor este podcast o escuchamos esto y decimos, no, ya es momento, esto es momento. Claro. Digo, hay que tener precaución, no estoy diciendo que esté mal, pero hay que tener precaución porque ya tienes algo construido, lo estás construyendo. Y en el momento en el que tú quieres cambiar algo que ya se supone que engrana y embona, eso va a desencajar. Va a traer dificultad. Exactamente, va a traer dificultad. Entonces tienes que saber cómo poder hacerlo, qué estrategias hacerlo y que también no solamente es es que Lolita ya está poniendo límites. Todos nos acostumbramos y nos adaptamos a eso. No es así, ¿no? O sea, en realidad es un contexto en el que tú ya estás dentro y ya sabes cómo se mueve y a lo mejor esto te hizo clic y dices, no, de ahora en adelante voy a hacerlo. Y saber también lo que decías ahorita, va a causar incomodidad, distanciamiento a lo mejor, en lo que se vuelve a acomodar todo y hacer esa reingeniería, ¿no? Totalmente. Entonces, si tú no estás con muchas herramientas o recursos, pues te va a costar a lo mejor. Si tienes esos recursos y ese acompañamiento de un profesional que te diga, a ver, tú puedes, inténtalo, de esta manera sería muy asertiva, pues te va a ayudar a hacerlo. A que, como tú dices, llegar así como el borras, ya llegué, hoy quiero poner límites, no me importa qué piensen, no, pues te va a ser muy difícil. Y aparte de difícil, eso acarrea consecuencias. Todo movimiento que tú hagas acarrea una consecuencia. Entonces, tienes que estar consciente que probablemente vayas a perder, y voy a ponerlo entre comillas, por si nos escuchan, entre comillas, amistades o relaciones que tú pensabas que eran sanas. Claro. Los límites no destruyen relaciones. Los límites muestran cuáles son saludables. Así es. Y eso es bien doloroso porque tú dices, claro, de ahora en adelante yo pongo límites. Sí, pero pon límites. ¿Qué va a pasar o qué está pasando cuando pones un límite en una relación que te lastima tanto, pero que la necesitas de alguna manera? Y que estás acostumbrada a ella, a ese tipo de relación y piensas que es increíble. Exactamente. No, increíble e incluso necesaria. Sí, claro. Porque, no, necesaria entre comillas, porque a lo mejor decimos, no, ya le voy a poner, a lo mejor nos escuchan y dicen, ya voy a poner límite a mi jefe, ya estoy cansado, y si me corre, pues que me corra. Sí, pero poner límite a tu mamá, ¿cómo a tu papá? ¿Cómo te va a tus correr? Abuelos? Sí. Es difícil. Ya no vas a poder ir a su casa, te van a excluir. Aunque y sea, ya no te van a cuidar a los niños. Aunque sea lo sano para ti y sea lo mejor. No estamos diciendo que no sea lo mejor, pero va a ser muy doloroso. ¿Vas a poder con ello? Exactamente. ¿No? Va a ser doloroso o a lo mejor va a ser difícil porque eso, las relaciones todas dan y reciben. Entonces, tiene que haber un equilibrio. Exactamente. Entonces, ¿qué te está dando esa relación? Que tú por qué estás aferrada a esa relación, ¿no? Sea quien sea de como sea, incluso de pareja, que yo creo que es de las más complejas. Sí, de las más complejas, claro. Se involucran muchos aspectos, ¿no? Pero eso siempre hay que tenerlo en cuenta, porque no solamente es claro, pon límites empáticos, sé claro y sé firme y ya, párale contar. Pues no, ¿verdad? Es mucho lo que se tiene que tener en consideración. Así de sí lo voy a poner, pero tenemos que ser conscientes
que las consecuencias no siempre van a ser las que tú esperabas. Exactamente. O las respuestas de las personas a las que le estás poniendo el límite. Exactamente, exactamente. ¿No? Y eso es bien importante que lo sepan, porque cuando yo hace unos años hacía unos clubs de lectura y leíamos unas cosas de heridas de infancia y hacíamos unos trabajos y unos talleres, y venía mucho ese tema, ¿no? En el que, no, ya de ahora en adelante yo le voy a decir las cosas como son a mi papá o a mi mamá o a mis abuelos o a quien sea, ¿no? Y siempre era ok, pero precaución, ve con pasos, ve haciéndolo gradual, porque es complejo, amerita muchas cosas y puede ser doloroso y puede pasar, empiezas a sentirte culpable, puedes sentirte con tristeza. Y vas a regresar exactamente, aplastándote más a ti misma con tal de pertenecer, porque no supiste poner esos límites. Exactamente. O sea, no fue la manera correcta de ponerlos. Exactamente. Y ahora depende de a quién se los pongas también, porque aquí nos metemos también en aspectos de abuso. Es decir, ¿qué pasa cuando las personas, porque a lo mejor nos están escuchando y dicen, bueno, si yo quiero, a lo mejor estamos hablando desde, a mí me cuesta trabajo poner límites, pero ¿qué pasa si la otra persona en serio no me deja? Es decir, yo intento ser asertivo, ser claro, ser firme. Ya lo intenté de varias maneras. Ya lo intenté de muchas maneras, de esta manera positiva, de como quieras. Y esta persona definitivamente me aplasta, me abruma, ¿no? Me manipula, me humilla. Me hace regresar continuamente. Exactamente. Y eso, pues dices, una relación de una amistad, entre comillas, pues a lo mejor lo puedes dejar ir, ¿no? O decir, ¿sabes qué? Sí, empiezas a poner tierra, claro. Pero empiezas a poner tierra de por medio, ¿no? Pero, ¿qué pasa cuando no? Cuando no lo puedes hacer, cuando es tu pareja. ¿no? O sea, es muy difícil hacer ese tipo de cosas. Y digo, yo soy de la idea que todo se puede en esta vida, absolutamente todo. Sí, claro. Pero ha de ser el camino muy complicado. Yo, bendito sea Dios, y agradezco que nunca he sufrido violencia intrafamiliar ni de mi casa. Bueno, en mi casa chanclazos y eso, pero no, nada, sí. Nada fuera de lo común. Ni en mi familia ahora con mi esposo, nunca. No me puedo imaginar estar en una situación así, porque hoy soy una persona capaz de levantar la voz siempre, soy una persona que pone límites, a veces me cuestan, pero siempre digo lo que pienso, ¿no? Y con esa firmeza y, ay, si te enojas y no importa y no sé qué. ¿Qué pasaría si estuviera en una relación con violencia? Claro, y aparte porque a lo mejor tú lo ves de una perspectiva porque tienes recursos. Es decir, tienes amistades, tienes contexto, tienes recursos económicos, red de apoyo. Tienes una red de apoyo. Entonces, todo esto, pues al fin de cuentas, si tú dices de una manera asertiva, porque eres muy asertiva, eres muy directa, pero eres clara, no eres respetuosa, y lo haces así, y la otra persona con sus propias cosas que trae cargando, se lo toma personal y dice, ay no, es que Lolita es muy así, yo definitivamente ya no, y corto relación de esa manera, bueno, pero es una. Es decir, digo, duele, lastima, ¿no? Y dices, pero tengo mi red de apoyo. ¿Qué pasa si no tienes red de apoyo? O sea, si eres una persona que estás completamente aislada. O sea, no puedes perder tampoco tanto, no puedes jugártela solamente con decir, pues ahora sí me monto en mi macho y van a ver cómo no me bajan. ¿Cómo voy a salir de ahí? Exactamente. O sea, también eso ¿quién hay me que va a sostener? Sí. O sea, no es así de fácil. Por eso el tema es complejo y podemos ir como, es complejo, pero no es misterioso, sino es grande, pero sí es importante. Lo que decías hace rato al principio. Yo creo que lo más importante es tener conocimiento desde dónde partimos nosotros. Exacto. Y si uno se conoce, ahí está la magia de absolutamente todo. Desde dónde estoy partiendo, porque soy así, me conozco, sé cómo seguir. Claro. Desde poner límites hasta amar a alguien sanamente, hasta amar a mis hijos, lo que sea que se te presente, pero me conozco yo. Exacto. Pero si no me conozco y no tengo ni idea de dónde estoy partiendo, estoy perdida. Claro. No, y si lo tomas como no, pues es que Lolita y la psicóloga dijeron, una psicóloga que habló ahí, que dijeron que es bueno poner límites, pues ahora sí me voy de la casa. Me voy de la casa, pues sí, no. O sea, en realidad no es así, ¿no? O sea, sí es complejo, pero podemos ir empezando, ¿no? Pero te puedes ir preparando. Exactamente. Muchas de las mujeres que conozco que están divorciadas dicen que les costó, o sea, primero duraron como un año aproximadamente, como un duelo, de estarse preparando ellas. Antes de tomar la decisión. O sea, antes de decirle, ya no quiero continuar contigo. Exacto. O sea, fue todo un previo. No fue de un día a otro. Muchas llegarán así y les funciona, ¿no? Pero ellas, varias me han dicho, no, Lola, o sea, fue un año y medio en lo que lloré, me desprendí, fui a terapia, pedí ayuda, donde me preparé emocionalmente a saber el paso que iba a dar y que me iba a quedar sola con mis hijas chiquitas. Exacto, ¿no? Exacto.
Y qué buen ejemplo pusiste, porque sí, o sea, y eso es algo que yo quería aclarar, porque muchas veces, y me han llegado a consulta, gente que no, es que ya estoy cansada. Y ya ahora, entonces empiezan a poner límites, porque es muy curioso, como papás nos empezamos a envalentonar con los más vulnerables, es decir, empiezo a enseñarles cómo poner límites con los niños, y ¿qué sucede? Empiezan como a envalentonarse y decir, bueno, si se los puedo poner a los niños, entonces se lo puedo poner a cualquiera. Se lo puedo poner a cualquiera. Entonces empiezan como a poner límites a todo el mundo y empiezan a tener muchos problemas. Entonces, lo cual es, no quiero decir que sea malo, nada más hay que ir con pasos y hay que saber de dónde viene eso, porque los límites, y podemos ir metiéndonos en esto, los límites no es pues soy firme y si tengo que alzar la voz y yo me empodero. Y un ejemplo clarísimo es esta parte también, por ejemplo, de los movimientos, ¿no? Vamos a poner límites a la violencia, vamos a poner límites y quemo y echo molotovs y hago y hay maneras de poder pasar un mensaje. No estoy diciendo que sea malo, no estoy diciendo, no estoy polarizándolo o pasándolo a la parte de la familia. El poner un límite no es aventando molotovs hacia el otro, ¿no? No es estoy harta de hasta aquí, no es así. Porque no todo el mundo necesita los mismos. O sea, exactamente. Así como tú tienes que saber de dónde partir y cómo poner tus propios límites, tienes que entender que no porque estés en ese ejercicio de estoy aprendiendo a poner límites y los voy a poner, tienes que ir a gritarle a todo el mundo. Exactamente. Porque todo el mundo se merece que yo le ponga límites. Exacto. No, es que no es el mismo límite que le voy a poner a mi hijo, exacto, que le voy a poner a mi marido, que es una buena persona, nada más que pues bueno, con su historia que trae, no sabe respetar esta parte. Exacto. A mi jefe que sí es un maldito. Ajá, es diferente. Es completamente diferente porque son hay otras cosas en juego. Sí, entonces, son límites los tres. Exactamente. Entonces no es nada más escucho el podcast, ya me envalentoné, me empoderé, entonces ya ahí les va. Ya ahí les va, ¿no? Y empiezo a poner, ya estoy cansada y si me corren, pues no me importa. Y primero mi identidad, igual, primero mi autoestima y no es así. Sí, porque el marido te va a entender la mitad, o sea, nunca se los has puesto. Yo retomando un poco que decíamos de las familias, que tú vienes de una familia a lo mejor que se habla todo, que se ponen límites o que se dicen las cosas fuerte y de frente y te casas con alguien que no, que temas fuertes no se tocan. Ya me voy a ventanear a mi marido, pero mi familia es así. Y él me dice, es que ustedes se dicen todo y hablan de todo. Y su familia no. Y no es que esté mal ni su familia ni la mía, ¿no? Contexto. Es contexto. Es pero entonces yo, es que ¿por qué no dices? Y yo le decía, yo no quiero que llegues a los 80 años y me digas que estás harto de mí. A mí dime desde ahorita que no te gusta. Porque a él no le gustan los conflictos, es más callado. Y le decía, no, es que una discusión es buena a tiempo. Una discusión bien llevada, sin faltarnos al respeto. Sí. Un límite. Lo tienes que poner, pero yo lo quería jalar así de, ponme el límite, ¿sabes cómo? Y él, pues no estaba listo y me decía, no, es que tú te vas al extremo, o sea, tú quieres poner límites a fuerza y que yo te los ponga, pero yo no necesito en este momento. Le dije, bueno, no me salgas nada más que a los 80 años te quieres divorciar. Exacto. Sí, y que la culpa es mía. Y dijiste algo bien interesante, esta parte de, él dice, no necesito. A lo mejor no los necesita, a lo mejor él no los ve venir. Es decir, para él su funcionamiento así es. Y eso es bien interesante. Yo no necesito que me digas, yo no necesito. Y eso es clave porque nosotros tenemos que ser empáticos. ¿Para qué es la otra, para la otra persona, cómo se le ponen los límites? Y repito, no es esta parte en la que ahora me empodero y ahora el poner límites es gritar y poner y decir, ¿no? Hay 3 cosas importantísimas cuando uno empieza a ser asertivo. Tienes que ser empático, tienes que ser claro y tienes que ser firme. Es decir, empático es, por ejemplo, esta parte de entiendo que para ti esto es importante. Esto está siendo muy claro, ¿no? Entiendo que para ti esto es muy importante, pero no lo puedo hacer. Perdón. Puede ser algo así, ¿no? Puedes decir el perdón, puedes decir que no importa, pero eso depende de tu contexto, ¿no? Sí. Pero ahí en esa frase, por ejemplo, entiendo que para ti esto es importante, pero no puedo hacerlo, estás juntando las 3. Es decir, estás siendo empático. Entiendo que para ti esto es importante. Entiendo que te estoy dando validez en lo que te estoy sientes, escuchando, pero no lo puedo hacer y estoy siendo clara, ¿no? No le estoy dando rodeo, no le estoy dando vueltas a la no queremos envolver ni adornar el límite porque no sabemos ponerlo. Exacto, y con una sola frase. Y la firmeza es mantenerte constante en lo que dices. Y eso, Lola, es bien difícil. ¿Por qué? Porque estamos hablando en el que podemos llegar a la casa de la suegra, del suegro, la cuñada, quien sea,
y empezar, ¿no? No, pues ahora yo voy a empezar a decir y ahora me escuchan, pero empiezas a retractarte porque te empiezas a dar cuenta que eso trae consecuencias, ¿no? Sí. Empieza, ya a tu suegra no le gustó, a tu suegro tampoco, y esas consecuencias ya no son sanas. ¿Por qué? Por muchas razones. Es muy raro a la persona que les empieza a poner límites, no quiere decir que no exista, pero que empieza a poner límites haciéndolo no asertivo y que la persona diga, tiene toda la razón. Así, Llegó, ¡ay, qué me gritó increíble! y tienes absolutamente Sí, toda sí, la sí, razón. sí. Qué bueno que Lolita ya está poniéndose Sí, las no, pilas. No va a suceder así. No sucede así. Cuando lo haces asertivamente es cuando las personas empiezan a lo mejor, quizás, si no tienen esos toques de abuso, ¿no? Cuando las personas a lo mejor dicen, sí es cierto, porque ya estás siendo empático, estás siendo Pero es como claro, tú dices, estás o sea, te estoy conectando. entendiendo, te estoy diciendo Claro. que sí valido lo que tú sientes, Exacto. sin embargo, yo no lo puedo permitir. Exacto. Porque pasa por encima de mí, entonces no puedo permitirlo, aunque sé que para ti es valioso. Exacto. Pero tenemos que llegar como un acuerdo. Exactamente, y a lo mejor en ese momento tú se lo dices a la persona y si te toca una persona que es sumamente abierta o muy entendida en sí misma. O que ya tiene muchos recursos. Exactamente, también. A lo mejor dice, sí es cierto, bueno, ok, pues como le debato, ni modo que le diga, no, pues sí, y entiendo y llegamos a un punto medio y acordamos algo. A lo mejor no, a lo mejor la otra persona sí lo ve de una manera muy intensa, como muy agresiva, como un ataque. Entonces, eso también es importante en el que sepas que es con tiempo y es un proceso. No, y también saber que como reacciona la otra persona, si tú ya lo hiciste de una manera empática, asertiva, clara, pues ya no va a ser tu jurisdicción, o sea, ya no puedes meterte, ella lo tomó así o esa persona lo tomó así por todo lo que trae, ¿no? No puedes hacer nada. Claro. O sea, no atentaste contra él, trataste de decirlo de la mejor manera, pero como lo tome la otra persona, ya es su responsabilidad también. Claro. Porque si no te vas a sentir culpable. Exactamente. Y eso es bien sensible, Lolita, porque ahorita estamos echando culpas al otro siempre. Yo te dije y pues ya. Tú tus tramas, yo te lo dije, yo ahí planteé mi límite y pues ahora sí que tú hazte bolas porque ya no es mi responsabilidad cómo te sientes. Y hay algo bien importante que se llama responsabilidad afectiva y también tenemos que ser empáticos en cómo decimos las cosas. Entonces, ¿a qué va con esto? Es bien importante no solamente el decir, hay que poner los límites, punto, sino hay que saber cómo ponerlos dependiendo del contexto, dependiendo de la persona, dependiendo de ti, dependiendo de quien lo reciba. ¿Por qué? Son Porque muchas cosas. no se vale tampoco el decir, bueno, yo te dije las cosas como son, tómatelo como quieras. Y a lo mejor lastimaste a la otra persona. Como a lo mejor el ejemplo que estabas diciendo de tu esposo, ¿no? Sí, Esta parte de a lo mejor él dice, a mí no, yo no. No vengas conmigo con tus temas. Exacto, y a lo mejor él dice no. ¿Y qué pasaría si tú no fueras una persona a lo mejor que estás tomando en cuenta todo esto? A lo mejor, no. Entonces tú dime y exprimes y haces y eres una persona que le gusta de cierta manera como explotar esta parte y formar o como de cierta manera moldear a la otra persona para que sea parecido a ti. Ahí estamos hablando de un aspecto. Control. Exactamente. Control, de egoísmo. Sí, sucedió. O sea, lo que pasa es que bendito sea Dios, he estado cercana a personas pues, de terapia o de este tipo de herramientas y cosas que te ayudan a decir, no, a ver, por ahí no es, chiquita. Tú piensas que por ahí es, pero tú estás, y cuando te dicen eso dices, no, o sea, yo juré que estaba bien. Exactamente. Yo a una terapeuta le decía, es que te voy a traer a Mauricio le urge terapia, a ti no te importa que necesite Mauricio, tú trabajas en ti. Exacto. Son cosas que te duelen porque tú te crees, estás con el ego hasta arriba, crees que eres lo máximo, que tú ya estás muy elevada, y pues no, chiquita. Sí. Trabaja tú y ahí vas a entender todo, y cuando te quitas el ego, cuando puedes ver a la otra persona, sí va a ser su responsabilidad lo que decías ahorita. Sin embargo, si yo lo hago desde una forma totalmente amorosa, voy a cuidar todos esos aspectos. Ya si a él le duele, pues también voy a entender que es válido que le duela. Y validarlo, ¿no? Claro, que no tiene que aplaudir y decir, ay, wow, me encantó que me hayas dicho esto. Exacto. Pues y entenderlo, ¿no? Y el validarlo y el decirle, yo sé que a lo mejor esto te duele, perdóname, y no quería lastimarte, pero es algo que no puedo hacer. Claro. Y te lo tenía que decir, o sea, claro, te tenía que expresar. Exactamente, y eso es bien delicado, porque si no, te digo, a veces terminan y llegan a consulta o terminan escuchando podcasts o videos o cursos y dicen, no, sí, y pues ahora que se agarran, pero lastimas a la otra gente, porque no sabes si la otra gente no, como el ejemplo de este esposo. Sí, y te estás yendo al extremo.
O sea, lo que a ti no te gusta que te hagan, estás haciendo exactamente lo mismo. Estás pasando por encima de alguien con tal de poner tu límite. Exactamente. Ya estás afectando el límite del otro también. Sí. Que es muy delgada esa línea, exactamente. ¿no? Que es como cuando tú dices que empiezas a poner límites y te retractas, pues eso pasa con los hijos todo el tiempo. Las que son mamás, todo el tiempo estamos jugando con ese, te voy a poner un límite súper claro, pero si ya se me emberrinchó, ya me quiero retractar. ¿Sabes qué? No, mejor si te voy a comprar la paleta, ya cállate tantito. Exacto. Pero tienes que ser muy firme porque pasa, o sea, permites eso, va a haber veces que puedes ser flexibles. Porque también pasa que hay, hablando de niños, hay niños que puedes ser mucho más flexibles con ellos. Hay niños que no. Hay niños que tienes que ser, yo con mi hijo grande cuando era chiquito, podía ser muy flexible y entendía muy bien las cosas, ¿no? Las consecuencias, el del medio, si yo era flexible, olvídate. O sea, no, era o sea, ya, no había forma. De ti. No había forma. Sí. Y ahorita de grandes es al revés. Ya al otro le tengo que marcar los límites así y se los quiere pasar todo el día y ya está más grande. Y así pasa con los niños todo el tiempo. Y es eso. Y con los adultos, no es una fórmula mágica, y qué buen ejemplo pusiste, ¿no? Porque no es una fórmula mágica, como si esperaban que el podcast fuera como claro, mira, tú agarra, paso número 1, paso número 2. Ya me dijeron qué hacer. No. ¿Qué hago? Y como si lo apuntaras, no, o sea, realmente es mucho más complejo que esto y amerita otras cosas, otras consecuencias, pero sí podemos desde eso, ¿no? Desde lo básico, y eso es importante, siempre saber hacia quién, cómo lo estás dirigiendo, claro. Y el contexto de lo que está... y respetar a la otra persona siempre, o sea, verla con compasión, y no una compasión de lástima, sino una compasión de te entiendo. O sea, no estoy de acuerdo, pero estoy tratando de entenderte de dónde estás partiendo tú, y si entiendes eso, todo cambia. El diálogo cambia totalmente. Pero eso es bien difícil de hacer, Lolita, bien difícil de hacer. ¿Por qué? Porque traemos el ego. Y ese ego, este egoísmo, esta manera de yo, y más en una pelea, y más en una discusión, peor tú de decir ti. Que tú digas, tienes razón, sí, tienes toda la razón, pero lo voy a ver con amor, probablemente no. O sea, es muy difícil hacerlo. Es muy difícil. Tienes que pensar de una manera muy fría dentro de lo que cabe, pero con mucho amor para lograrlo. Y hay muchas estrategias, y ahorita se me vinieron algunas a la cabeza. Primero esos 3 puntos, ¿no? Que son importantísimos. Y aparte esta parte de si en el momento de que tú estás poniendo un límite te sientes demasiado enganchado, parar, se vale, parar y decir, ¿sabes qué? Después platicamos, necesito tomarme un tiempo. ¿Por qué? Porque no estoy pudiendo poner límite, o sea, no estoy pudiendo hacerlo, no puedo. Y voy a desvirtuar absolutamente todo, y en vez de convertirse en un límite, se va a convertir en una guerra. Exactamente. Innecesaria. Exacto. ¿No? O tú siendo muy agresivo, o tú callándote, o el otro abusando, o tú abusando. Y esta parte hay 2 puntos importantes, ¿no? Esta parte de la firmeza que hablábamos, yo creo que es de las cosas bien difíciles de hacer, porque nos cuesta mucho trabajo continuar con los límites, porque lo que nos produce después. Porque puedes a lo mejor tú decir, ya, paro, le voy a poner límite a mi papá, me choca que haga esto, tarará, pones el límite, tu papá a lo mejor lo toma bien, medio mal, ok, medio ahí, nada. Está medio raro, pero no sabes qué pasó, y después cuelgas el teléfono, o te vas de su casa, o lo que sea, y te sientes culpable, y sientes que estás rompiendo un vínculo. Y empieza el remordimiento, es que es mi papá, él me ha dado todo, y yo, desgraciada, maldita, que le estoy diciendo que ya no quiero tal cosa. Exactamente, ¿no? Y ahí súmale, a lo mejor ahí estamos considerando que tu papá no dice nada, en el ejemplo, ¿no? Pero ¿qué pasa si es una persona que lo vuelves a ver y te aplica la ley del hielo, ¿no? O ya no te contesta las llamadas. Entonces empieza a haber un tipo de... Y no quiero poner la palabra de manipulación, porque no quiero decir que las personas, todas las que hacen eso o esa situación, pero se empieza a hacer un vínculo, se empieza a hacer una relación que no está trayendo nada bueno. Es decir, empieza a jugar con tu mente, empieza a sentirte muy culpable, con mucha tristeza. Por eso es bien importante que cuando pongamos límites a las personas, sepamos de dónde viene este miedo o esta dificultad del límite, para saber de dónde, cómo y para dónde partir. Yeah. Después, también tener en consideración hacia quién se le estamos poniendo, cómo va a reaccionar. Es decir, si tu mamá es muy pasiva y muy comprendida y te entiende, pues a lo mejor es una persona más factible para poner un límite. Pero si es una persona bien histérica, explosiva, no. Sabes que tienes que manejarlo de otra manera. Te va a dejar de hablar 15 días. Exactamente. Entonces tienes que saber qué consecuencias hay ahí
Y cuando ya cumplas esas características y lo cumplas de una manera empática, clara y firme, mantenerte constante, ¿no? Y el decir, ¿sabes qué, pa? Es que lo que platicamos el otro día sigue en pie. No, pero es que tú ya sabes que ese límite está claro y ya sabes cómo para dónde va. Y no va. te estás moviendo de ahí. Exactamente, y eso es la firmeza. La firmeza no es el, pues, por mis pantalones y mis pantalones, ¿no? Ni gritando, como tú dices, no tienes que explotar para poner un límite. Como la frase que te decía, ¿no? Sí, pero, es una manera de hacerlo. Pero la importancia de primero conocer tus límites. Sí. Si no conoces tus propios límites, nunca vas a poder poner límite a nadie. Y ahí estás, y es lo que te decía, ahí estás hablando de una de las razones por las cuales, estás hablando de incluso autoestima, ¿no? O sea, ¿qué permito? Porque muchas veces es no pasa nada. Bueno, ay, pero tú no opinaste. Ay, no pasa nada. Lo que quieran todos. Quieran. Sí, lo que quieran todos, no hay problema. No, pues no pasa. ¿Tú qué opinas? Y al fin de cuentas se vuelve todo el tiempo así. Entonces, si tú no sabes hasta dónde son tus límites, hasta dónde tú puedes decir no, hasta dónde poder decirlo y ser capaz y que salga de tu boca, pues no lo vas a poder poner. O sea, es bien complicado. No, entonces, y luego si ves, es un trabajo más allá. Que no hay solamente... muchas personas que es así, donde tú quieras, si se van de viaje, ¿dónde comemos? Donde tú quieras. No, pero di, ¿qué se te antoja? No, donde tú quieras. Y llegan al restaurante donde tú quieras, donde tú elegiste, o al museo, donde tú quieras, y ese, ¿por qué aquí? Como que aquí la comida no me encanta. No vengas con eso. O sea, te pregunté 20 veces. ¿No? Exactamente, claro. O no dicen nada. Pues como ok, sí, está bien. ¿Qué vas a querer comer? ¿Tú qué vas a pedir? Y así es toda la vida. Toda la vida. Pareciera que estás con una sombra. Pero imagínense, o sea, la gente que lo vive así, eso, qué claro, terrible. Exactamente, imagínense 20, 30, 40 años de casados con una persona que no decide y no te dice. Y eso es con muchas cosas. Deja tú el restaurante, dices, qué a gusto. Sí, entonces no me da lata, come lo que quiera y no me da pleito. Y yo hago lo que yo quiera. Y yo hago lo que yo quiera. Sí, pero ahí estás hablando también de aspectos de económicos, todo. de crianza, de parejas, sexuales. Estás hablando de muchas cosas. Y ahí es que o sea, envalentónate, ¿no? Justo y al revés también. Sí, justo acabo de estar en un evento y estaba observando a una pareja que la acababa de conocer, ya personas grandes, y estaba sentado el esposo y la esposa empezó a moverse de su silla de tal modo, o sea, no había necesidad de moverse, no le daba el sol, no estaba lloviendo, o sea, no estaba pasándole nada. Empezó a moverse de tal forma hasta quedar completamente al lado de su pareja, porque esa es su seguridad. O sea, no hablaba durante la comida, no decía su opinión, no nada. Era una sombra de esa persona, de su pareja. Qué fuerte. Y luego lo platiqué con una de las personas que estaba ahí y me dice, así es siempre. Es que vas a tomar, no, lo que tome él. No, pero es que tú puedes pedir agua mineral, la que quieras. Aquí está la carta. Sí. Lo que él quiere. Sí. Qué fuerte. Sí. Porque dejas de existir. ¿No? Y a lo mejor la otra persona, dices tú, hay que condenar a la otra persona. A lo mejor la otra persona no. A lo mejor la otra persona le dice, pues es que tú decides, es que así ha sido siempre. Sí. O a lo mejor no. A lo mejor otra persona es, no, sí. Mi esposo lo que yo diga. Sí. A lo mejor va a comer lo que yo diga y se sienta al lado de mí. Exactamente. Sí. Exacto. O sea, no a lo sabemos. mejor el otro es, pues ya están acostumbrados a vivir así. Y es lo que está bien y lo que está correcto. Exacto. Para ellos, dentro de lo que cabe. Pero eso no quiere decir que a lo mejor que les haga bien. Que les haga bien o que les dé paz. Eso es importante. O que no les incomode. Que cuando surge esta incomodidad y la quieres expresar, es un desmadre, perdón la palabra, y se acaba todo. Sí. ¿No? Está en una familia que dice que muy bien, se acaba todo, se rompe totalmente. Exactamente. Y a mí hubo una frase en la universidad que me llamó mucho la atención de un maestro que decía, nos hizo, estábamos hablando como de los sistemas familiares. Y hablaban y decían, ¿cómo son las características de una familia disfuncional? Y estábamos hablando y decíamos, no, pues que haya violencia y que no sé qué, y que todos se peleen y que no sé qué. Y él decía, no, muchas veces las familias que tienen más problemáticas de ese estilo son las más funcionales. Y todos nos quedamos, ¿cómo? Claro, porque todos se embonan perfecto, porque nadie se sale y todos los engranes funcionan igual. Funcionales, bueno, y dando un poco más de contexto, ¿no? Funcionales, nosotros lo vemos desde la perspectiva de que funcionen en la sociedad, que sean sanos, ¿no? Pero muchas veces la función es en el que ellos funcionen como sistema único.
Entonces, si ellos funcionan, está perfecto. Si ellos funcionan, pero eso es lo sensible, porque si ellos están funcionando, son perfectos para sí mismos. Pero desde la violencia, desde el abuso. Puedes hablar de violencia, puedes hablar de abusos, puedes hablar de muchas cosas, y por eso cuando alguien llega externo o alguien se sale de ahí y lo ve por fuera, dices, no me había dado cuenta de lo dolorosa que es mi familia. De lo muy terrible. funcional, y entre comillas lo pongo para que no nos confundamos, sí. pero de lo tan funcional que es mi familia, porque funcionan perfecto todos. Todos están disparatados, todos son violentos, pero están así. Exacto, pero todos son así. Entonces, como todos funcionan así, entonces... ¿Qué es lo que decíamos hace rato? Hasta que alguien se sale de ese sistema. ¿Por qué? Porque se fue a estudiar a otro lado y tuvo visión y conoció otras personas que ya no piensan igual, empieza a caerte 20 y decir, ay, entonces mi familia no es perfecta. Exactamente. ¿No? Exacto. O sea, mi familia está loca. Y este ejemplo es a lo mejor de abuso o de violencia, ¿no? Y no estoy diciendo que sean funcionales dentro de... Y reitero, no, ni que esté correcto, exacto, ni que así debe ser. No. Ellos como familia, como núcleo, como sistema, embonan perfecto. Desde eso estamos hablando. Exacto, ¿no? Y nosotros utilizamos el término como del aspecto profesional de decir que funcionan como sistema, pero no es que sea lo sano, al contrario, ¿no? O sea, lo sano es otro tipo de modalidades. Sí, claro. Pero eso es bien interesante porque a veces, porque pensamos en el que, claro, es que todas estas familias que no se dicen, como lo que decías de tu esposo, ¿no? Que no se dicen las cosas, que es que están mal. No, pues es que ellos así funcionan. Pero si ellos les da paz, no están a lo mejor afectando a los demás, están ellos viviendo de una manera, o marcan sus límites de una manera diferente a ti, también está bien. Y les funciona. Y les funciona. No todos tienen que pararse con una bandera y gritar sus derechos. Y ser la salvadora de los derechos humanos. No. No todos así. Ellos a lo mejor funcionan de diferente manera, ¿no? Pero es bien importante que, justo lo que decías, que no llegue un punto en el que ellos se sientan violentados o por el estar callados, que en el ejemplo, ¿no? Por el estar callados se sientan que están pisoteándolos y que toda la vida llevan 40 años sintiendo que han sido manipulados, humillados, pero no pueden decir nada, ¿no? Porque, porque en su familia no lo pueden decir, no. Cuando hay eso es cuando no está siendo funcional, cuando no está cuando tú estás en paz contigo mismo y estás bien, bueno, si no te incomoda, no, está perfecto. Pero usualmente, y claro, en estas familias, pues no, eso incomoda. La violencia, el abuso, claro que incomoda. Claro que incomoda, pero aún a pesar de eso, ahí estoy, porque es lo que conozco. Porque es lo que conozco. Y cuando te sales es cuando dices, qué interesante, ¿no? Que yo estaba ahí. Y aparte tú te sales y traes ese patrón. Entonces lo metes a tu familia también, ¿no? Entonces... Claro. Sí, lo puedes llegar a meter. No, es todo, es que las relaciones personales, qué complicadas, Sí, por eso es esto muy personalizado, por eso no es como nada más las fórmulas. Qué mágicas, bonito, ¿no? Vamos a hablar de límites, qué hermoso no, está complicadísimo. Empodérense todas y todas pongan límites. Y todos pónganle límites a su esposa loca, no, tampoco. No es así. No es así. Pero sí se empieza desde bases, ¿no? Esta parte de las 3 cosas que te decía. Y también es importantísimo lo de los límites, que es importante siempre señalarlo, cuando se pasan, es decir, cuando ya hay aspectos de dolor, cuando hay aspectos de abuso o de violencia, ¿no? Es bien importante siempre identificar y saber que cuando tú no te sientes cómodo y sientes esta espinita o algo en el corazón de algo que te están diciendo o haciendo y tú te sientes menos, no te hace ser más, no te suma, es algo, una señal de alarma, es decir, una señal, una bandera roja, es algo que no está embonando. Y eso lo tenemos que enseñar, o sea, nosotros exacto. Que nos dedicamos con los niños en la infancia y somos mamás, eso lo tenemos que enseñar desde que son niños. Si no te gusta, levanta la voz, de una manera asertiva, de una manera con respeto a un maestro, a quien sea, pero atrévete. Claro. No estás cómodo, díselo. Díselo o retírate. Porque hay niños que dicen, no, yo no. Yo no, porque no tengo tanta voz por tu carácter, por tu temperamento, o porque por no lo que quiero, quieras. Porque me impone mucho el niño que me está diciendo las cosas, no quiero decírselo. O porque el niño lo amenaza, o sea, hay muchas otras razones, no solamente el alzar la voz, ¿no? A lo mejor es si tú no te sientes cómodo alzando la voz, que es lo mejor, ¿no? Usar sus palabras para poder formarle esta parte de adulto, pero si tú no lo vas a hacer así, retírate. Es una amistad o es una relación que no te conviene. Y eso es importante desde Yo a Lorenza le digo todo el tiempo eso, también obviamente le digo, a ver, si tú estás agrediendo se oye muy fuerte, si estás atentando contra la edad al lado, también diciéndole tu vestido está feo o te peinaron horrible, pues las consecuencias van a ser que ella se va a defender, o sea, tienes que entender eso.
Pero si no Claro. te gusta cómo te están tratando tus amigas del alma, porque eso pasa todo el tiempo cuando están aprendiendo a relacionar los niños. Es parte de No es que sean crecer. malos, Es parte de crecer. ¿no? Ujú. Es hoy me quiero juntar contigo, pero mañana ya prefiero juntarme con la de al lado y ya te voy a decir que ya no te voy a invitar a mi casa. Ujú. Y eso les duele muchísimo. Entonces yo le decía a Lorenza, está bien que no te quieran invitar, retírate. Hay muchas más amistades. Ujú. Busca con quién jugar o juega tú sola. También eres valiosa, puedes jugar tú sola, no tienes que jugar con alguien. Obviamente les duele horrible, Claro. ¿no? Y lloran, porque es el primer rechazo al que se están enfrentando. Pero sí irles mostrando a los niños y modelándoles el cómo poner sus límites, el cómo tener esa percepción de algo me está incomodando muchísimo, no me gusta. Sí, claro. Y esto que dices, lo manejas de una manera, porque eres una profesional que lleva años en contacto con esta parte de la infancia, ¿no? Pero muchos de los que estamos allá afuera, a lo mejor y no tienen estos recursos, y sus papás al contrario, ¿no? Frases que escucho mucho en consulta, ay, es que mi hijo, no lo juntaron en la escuela. Y yo le dije, ay, no, los varoncitos no lloran, no inventes. No, ese tipo de cosas aquí no. O no validan, no hacen, ¿no? Ay, por eso lloras, ay, hay muchos niños, ay, ¿para qué exageras? Aparte ese niño, ¿quién lo va a querer? No, ese niño ni a quién le importa. Sí, ni te juntas con él, Sí, o sea, está terrible, se porta mal. Ay, esos son problemas de 9 años, ay, problemas los míos, esos son verdaderos problemas. Tú deberías de dedicarte a jugar. Y que sí caemos en decirlos, ¿eh? Totalmente. Digo, a lo mejor con Lorenza yo tengo otra conciencia, pero seguramente con Sebastián alguna vez se lo dije, o con Nicolás. Seguramente. Cada hijo sí, tiene diferentes claro, padres, totalmente. Claro. Sí, entonces, y es eso, y es no solamente ahorita, porque lo dices de una manera, pues, como muy, muy sencilla, ¿no? Y muy obvia. Claro, dices, pues es que pues así hay que darle el contexto de sus aspectos sociales en los que ella está viviendo, ¿no? Pero en realidad muchos papás no tenemos las herramientas para hacerlo, ¿no? No tienen las herramientas para poder identificar qué cosas, cómo y luego decirlo. También contactan, ese dolor que está sintiendo su hijo contacta con lo que ellos vivieron de chiquitos, el rechazo que sufrieron en la escuela ellos también. Claro. Entonces, ni madres, no te va a rechazar nadie. Mañana vas y le dices que es un estúpido. Claro. O le avientas el termo en la cabeza, sí, o lo que sea, ¿no? Exacto. Porque yo no lo hice, entonces yo quiero empoderar. Yo no quiero que tú sufras lo que yo sufrí. Eso, claro. Exactamente, sí. Y ahí estás, a lo mejor el otro niño, no, yo no. Y se vale, pues, el darle herramientas de las que tú, de cierta manera, puedes ahora como adulto verlo porque y no aprender. Las tuviste en ese momento. Y eso es interesante porque no las tuviste por algo, es decir, eres un niño. Entonces le estás dando herramientas de adulto a un niño. Entonces, que no las va a entender. No las va a entender y no las va a ver igual. Entonces tienes que situarte a cómo lo ve un niño. Por eso los profesionales de la salud mental infantil nos ponemos, o sea, los psicólogos nos ponemos en los zapatos y en el mundo del niño y funcionamos como traductores de la vida adulta hacia el niño. Y desde ahí puedes entender muchas cosas. Claro, porque no es así de fácil. No es como nosotros que trabajamos con niños todo el tiempo, tienes que entender el niño desde dónde está partiendo, desde dónde le está diciendo al amigo, es que nadie me junta, es que no lo junten, él quiere jugar al fútbol y los amigos quieren jugar a las traes. No lo juntan, no a él, el juego no le está gustando. Sí. O sea, tienes que entender todo el entorno y lo que está pasando y armar esas piezas. Y el aparte, niño no está mintiendo. Claro, y aparte conoces al niño, ya sabes que a lo mejor es un niño que le cuesta más trabajo integrarse a un grupo, o a lo mejor es uno más alfa, ¿no? Y se mueve y ya es más líder, o tú más o menos conoces, y tú, se supone, deberías también de conocer a tu hijo, ¿no? Para saber más o menos cómo es. No le puedo pedir que vaya y que le pegue un termazo, como dijiste, al otro, porque le dijo tal cosa, cuando mi hijo es... No se va a atrever a hacer eso. No lo va a hacer. Y aparte, viniendo desde el papá como un mandato, imagínate la presión que siente el hijo. Exacto. De si no lo hago, entonces mi papá me va a regañar porque no lo estoy haciendo, no le estoy agarrando a golpes al compañero, ¿no? Claro. O al revés, ¿no? A lo mejor el decir, no, mejor no hagas nada. No, ya no pasa nada, mejor ya no hagas nada. ¿A quién le importa? Y a lo mejor el niño dice, no, yo le quiero dar un trancazo. Entonces, son personalidades bien diferentes. No intentemos hacer que nuestros hijos sean parecidos como decía, o igualitos no es a nuestros padres. No, es un molde. Es una situación, y con el mismo niño, cada situación va a ser diferente que se le va presentando en su vida. Exacto. Pero para poder modelarles a estos niños, tus hijos, tu entorno inmediato que tienes, niños que estás trabajando con ellos, volvemos a lo mismo, nos tenemos que conocer a nosotros como adultos, tenemos que trabajar en nosotros. Exacto. Porque así va a ser mucho más fácil poder ser empáticos, poder ser claros,
porque si no estamos partiendo todas nuestras heridas de la infancia también. Claro. No, pues este tema está muy así sale de todo. Te digo que cuando me dijiste el lead, dije, no, sí está bien profundo este tema, pero sí. Es muy bueno el verlo y que sepan que no es así de fácil, no es como pues que vengan a dar una plática sobre bullying en la escuela y que les den herramientas, ¿no? Pues herramientas, o sea, sí, pues, pero es difícil, o sea, ¿a quién bulean? ¿Y quién bulea a quién? Es decir, ¿cómo lo bulean? Es muy diferente a una persona que es más susceptible, por ejemplo, o es más sensible a la humillación o a los golpes. Y el otro piensa que no está buleando a nadie. Sí, o sea, es muy amplio, o sea, no es así de fácil como voy a meterlo a jiu-jitsu para que se defienda y no lo buleen. Y el pobre chico a lo mejor no funciona para él. O a lo mejor físico. Y sí. A lo mejor y sí. No lo sabemos, o sea, es justo lo que dices. Fíjate que el otro día estaba escuchando a unas personas que me platicaban de una niña que en el colegio, en su entorno, en el salón, hay otras niñas que la tratan mal, la van a sacar de la escuela porque ya no pueden con la situación, algo muy complicado. Y casualmente, pues es una ciudad chiquita, casualmente un día me encuentro a una mamá de la otra niña diciéndoles que no aguantan nada. Ahora son súper sensibles los niños. Y la mamá la sobreprotege y entonces no le parece nada. Pero ninguna de las dos sabe que yo conozco a ninguna de las dos, me explicó. O sea, la otra estaba platicando su historia porque salió. Y yo decía, qué impresión. Sí. O sea, una cómo ve las cosas y la otra cómo ve las cosas. Exacto. Sí, el lente, por eso es importantísimo. El lente con el que lo veas, sí es... Sí, la moneda tiene dos caras siempre. Exactamente. Y no tienes que escuchar las dos partes. Sí, no es solamente el decir... no, pues es que tú eres el abusador y yo soy el que me abuso y no, o sea, en realidad no funciona. A mí me gusta mucho, fíjate, con los niños, sobre todo ya los más grandecitos de segundo, tercero, ya sabes que pues ya expresan muchísimo mejor. Cuando viene alguien a quejarse, es que quién sabe quién me hizo, le hablo a los dos, vénganse a mi oficina, les encanta porque tengo luego dulces y les comparto, ni modo, ¿verdad? Así les doy algo y se sientan y me platican, pero escucho a los dos y le digo, a ver, vas a escuchar ahora a él, porque no le gustó que le dijeras tal cosa. Entonces pídele una disculpa porque no le gustó y atentaste contra él y él no se sintió cómodo. Y el otro que con sus palabras lo diga, pero no estás acusando a ninguno de los dos, o sea, no hace sentir a ninguno de los dos no menos estás tomando importante, partido. Así es, claro. Que los dos expresen pues que yo no te quise pegar, todo cambia, ¿no? O sea, te llegó el balonazo pues por accidente, sí, pero claro. El otro sintió que fue adrede. Todas esas cosas me encanta porque son niños y las entienden de una manera increíble y hermosa. Sí. Al día siguiente vuelven a presentarse porque otra vez ya surgió otra cosa, ¿verdad? Son niños, todos los días. Sí, no, y el no tomar partido en estas situaciones es importantísimo, ¿no? Y es importantísimo para que los niños sepan que los límites se marcan no tomando partido, sino es de una manera lo más neutral posible. Sí, claro. Pero repito, esto es bien complejo. Es bien complicado. Es muy porque cuando complicado. Te dicen que tus hijos, mis hijos que se llevan 2 años, 4 meses, que parecían perros y gatos, se aman, sí. Pero de chiquitos se peleaban todo el día. No sé si te pasa a ti con los tuyos. Sí. De los pelos y cállate y el zapatazo y todo pasaba. Exactamente. Y me decían, no te metas, no tomes partido, porque luego el que se ve más débil es el que empieza el pleito. Exactamente. Y así pasaba, ¿no? Pues yo decía, yo cerraba la puerta de mi cuarto, una vez sí me metía y los agarraba también a los dos hacia chanclazos, y otras veces me encerraba y arréglense, a que llore el primero, y ni modo. Y tú que empezaste te aguantas, porque el otro está más fuerte. Está complicadísimo. Porque y es parte de ser hermanos. Y digo, es otro tema también enorme, los hermanos, pero es parte de ser te enseñan hermanos. muchísimo. Es el regalo más hermoso que existe. El hermano son excelentes los hermanos. Sí. Son maravillosos. Pero sí, retomando esta parte de los límites, porque también, y los límites en los hermanos es interesantísimo. Tengo un post en mi cuenta en Instagram, en Somos Infancia, que habla de las peleas de los hermanos y cómo pasos textuales, tal cual, de qué cosas hacer, ¿no? Y una de esas es no tomar partido, justamente. Sí, que como tú dices, es muy complicado, porque luego ahora queremos creer que la maternidad está romantizada y está tan bonito, y si tú sigues las redes y te dicen cómo hacerle, y llegas a tu casa y te quieres desbordar y aventar por un precipicio y amarrar a los niños a un árbol una hora. Sí. ¿No? Hay días muy complicados, hay días maravillosos que todo fluye hermoso, pero hay días complicadísimos y los límites se marcan todo el tiempo con los niños. Y es todos los días, es que te tienes que bañar, es que no quiero, es que te tienes que bañar, es que no quiero. Y ahí estás en una lucha todos los días, por eso nos desgastamos tanto la relación mamá e hijo, y somos las brujas a veces,
porque marcas límites todo el día. Somos el simbolismo de las brujas. Es fascinante, es fascinante. Justo en Halloween del año pasado les dije a mis niños, ¿de qué nos disfrazamos? Les dije, sí, ¿de qué me puedo disfrazar? Y me dijeron, de bruja. Y dije, tienen toda la razón. No se diga más. No se diga más, voy a hacer honor al simbolismo de bruja, por supuesto. Y me disfrazé de bruja, no horrible, ¿no? Tampoco, sí. No están chiquitos, pero sí, o sea, y ellos encantados. Mamá, eres la bruja. Y yo, ahora sí, te personificaste bien. Me personifiqué muy bien. Y esos simbolismos son muy bonitos, claro. ¿No? Son muy interesantes, ¿no? Digo, y esos límites son lo más fácil que existe en el mundo. Si estamos hablando de los límites de una violencia intrafamiliar, a un límite que le pones a un niño como mamá, son los límites más fáciles. Sí, claro. Sin embargo, y los límites, y creo que ya tuviste un podcast también con mi gran colega, con Jimena, sobre los límites y sobre estas cosas, con los niños, que es importantísimo, pero ¿qué pasa como adultos? Y los niños, y ahora como desarrollándolo a lo que decía y lo que platicabas con Jimena, esta parte de que qué pasa entonces cuando de niño no recibiste esos límites también. Que te dan seguridad. Exactamente, que te dan estructura de todo lo que hablaron, si no lo vieron y si no lo escucharon, escúchenlo de Jimena. Bueno. Sí. Justamente es eso, ¿no? ¿Qué pasa entonces como adultos? Y es estas dificultades de poner límites o no saber cómo poner límites, pelearte con todo el mundo, gritonear o ser sumiso, no decir nada, ¿no? Por miedo al rechazo, miedo a no ser Y viene parte. Desde cómo fue tu entorno de chiquitos, que es lo que decías tú, o sea, sí es sociocultural, pero también es de tu núcleo. Exactamente, y no solamente por es que mis papás fueron muy estrictos, no, los papás negligentes también, los papás que no te pusieron límites, los papás que te dieron la mano llena. Eso es violencia. Claro, todo eso también eso afecta, porque no sabes cómo relacionarte con los demás de una manera asertiva. A mí una mamá me decía un día que vino, me decía, es que yo no quiero que mi hija sufra. Entonces ya ves que tenemos gomitas y cosas aquí a la salida, churritos de amaranto. Obviamente los niños quieren salir y comprarlo y las mamás no. Es un gran ejercicio diario, ¿eh? Les digo que es mi mural de la frustración. Sí, total. Claro que se arrastran, se gritan como locos, como si te estuvieran arrancando un brazo. Y como mamá te da pena que la otra mamá te vea, porque sientes culpa de cómo me van a juzgar, ¿no? Y yo le decía a esta mamá, le dije, es que no lo veas ahorita es lo más fácil que se te arrastre. Cárgala y llévatela. Sí. A los 15 años, a los 25 años, que no pusiste límites, el niño no va a saber nunca hasta dónde. Y le vas a causar un conflicto a él. ¿No? Y ya no lo puedes cargar. Ya no lo puedes cargar y llevarte. No. Ya no. Ya se acabó. Lo que no hacemos con los niños pequeños en la primera infancia, se acabó la oportunidad. Dice Jimena Naya que se va cerrando la ventana. Y un día se cerró, que ya no puedes, va a ser muy complicado que lo puedas lograr. O sea, no que sea imposible, pero va a ser muy complicado que lo puedas lograr. Sí, sería un trabajo casi multidisciplinario. O sea, sí sería muy difícil. Ya ver, no existe la perfección, obviamente, y no podemos decir, no es facilísimo y tú pon límite y sé muy firme con tus hijos. No. A veces pusiste un límite, pero te tienes harta, pues le das la paleta, le das la tablet, porque ya. Sí. Porque tienes que tú también autorregularte un poco. Sí. ¿No? Sí, es bien complicado. Y sí, con los niños, te digo, es un tema enorme, ¿no? Y esto que dices de que si no se ponen o estos límites como si fuera una ventana, ¿no? Sí se pueden poner los límites después, pero se complica cada vez más. Es como si fuera una bola de nieve, ¿no? ¿Cómo paras a un adolescente de 18 que mide 2 metros y te azota la puerta, ¿no? O sea, eso lo debiste haber desde el primer azotón a los 4 años. Es decir, desde ahí debiste haber hecho. Ahora, si no lo hiciste, se puede hacer y se puede hablar, pero te va a costar el triple. Sí, porque ya no puedes ir, abrir la puerta, decir y poner algún tipo de consecuencia. Porque los niños se vuelven un poco de tiranos. O sea, los niños creen que ya, como nunca hubo límites, nunca hubo esta estructura, los niños creen que tú ya estás a su servicio, ¿no? Ya te conviertes en un súbdito para ellos. Pues nunca me pusiste límites, estás loca. Si ahorita vas a decirme que tengo que llegar a las 2 a mi casa. Claro. Yo llego a la hora que yo quiera. Y grítame, castígame, no te voy a hacer caso. Claro. No, y a lo mejor soy o se puede ver más funcional, ¿no? A lo mejor si hago caso, a lo mejor soy un adolescente que hago caso dentro de lo que cabe. Yo me voy al extremo así, entonces grito. Sí, porque a veces lo vemos así, pero identifiquemos a personas alrededor que a lo mejor no son personas tan complicadas, ¿no? A lo mejor cosas más funcionales que se pueden llegar a ver, ¿no? A lo mejor en exceso de dar, ¿no? En exceso de doy dinero, y doy dinero, y doy dinero, y doy dinero, y doy dinero. Hay berrinches de adulto también que se ven, no te van a hacer a lo mejor mamá, pero berrinches de a lo mejor de dejar hablar a la mamá,
si no me hace, si no me cumple, ¿no? Papá, ¿por qué papá? Entonces, ¿por qué no haces lo que yo digo? O empiezas a tomar represalias contra él, ¿no? Son berrinches de adulto, ¿no? Entonces, y el papá o la mamá tienen que pues, ceder para... Pues, y así se va construyendo nuestra identidad. Claro, y nunca le pusieron límites cuando eran niños, ¿no? Porque a lo mejor nos imaginamos bueno, si es un adulto de 25 y no está haciendo berrinche y no me está azotando en la puerta, entonces todo bien. No, hay berrinches entre comillas. No vistos, hay berrinches o bien claro, vistos más bien, ¿no? Exactamente, que no se dan cuenta y no se ven, pero es una malcrianza. Desde pequeños, que se puede ver muy funcional y lo ves de muchos Y es lo que aspectos. pasa pues con todo que estamos hablando, estos límites es, ¿cómo voy a poner límites? No sé cómo hacerlo. Sí, claro. Y esta parte, y ahora regresando a esto, es esto, ¿no? O sea, es importantísimo tener en cuenta tú aspectos socioculturales que decíamos, tu contexto, de dónde viene, ¿no? De dónde viene esta dificultad para poner límites. Esta parte de estas tres cosas importantísimas. Ay, vuelves a repetir empatía, que están no te preocupes, esta parte de ser empático, ¿no? Esta parte de ser claro y de ser firme. Es decir, empático, entiendo que esto es importante para ti, pero no lo puedo hacer, ¿no? El ser claro, sin tanta vuelta y rodeo. Es que yo cuando era niño, no. Porque se pierden en el mensaje, no se pierden en el mensaje, ¿no? Y esta parte de ser firme, ¿no? De entender el momento en el que si ya estoy poniendo un límite y estoy sabiendo que esto es para beneficio para mí, para mi familia. Que me va a traer consecuencias. Exacto, que esto me puede traer consecuencias, que estoy dispuesta a las consecuencias, ya lo hice de la manera asertiva, ya pensé en cómo decírselo a cierta persona y aún así esto es doloroso para mí o para la otra persona, aún así tengo que ser firme, mantener la firmeza, ¿no? Y si empiezas a sentir que mucha culpabilidad, mucha tristeza, a lo mejor emociones como adversas, que te sientas que eso te mueve demasiado, platícalo con un profesional. ¿Sabes qué? Empecé a poner límites y me está costando esto y me cuesta mucho y no puedo y siento que me estoy perdiendo todo y me estoy perdiendo a mí misma. Exactamente, dice, vale, y ahí los profesionales profundizamos en, ok, cuéntame, ¿no? Ahora sí, ¿de dónde partimos? Y ya de ahí ya te ayudan a desmenuzar también, ¿no? No todos tenemos que ir a terapia, pero es una ayuda, es un empujón todavía mucho más. Yo creo que sí, que todos. Todos deberían ir a terapia. Todos ir a terapia. Todos tenemos traumas, fuertes, poquitos, muchos, pero yo digo que claro que te ayuda. Ayuda mucho. Te enseña a voltearte a ver a ti mismo de otra manera. ¿No? Ayuda mucho. Sí, ayuda mucho, definitivamente, ¿no? Pero y la terapia a lo mejor puede ayudarte mucho, definitivamente, dependiendo del profesional también o de la persona que la ejerza, pero también también hay muchas maneras de tú mismo como claro, sanar y de entender muchas cosas, ¿no? Hay muchas de ser muy reflexivo. Sí, hay gente que es mucho más reflexivo. Hay gente que a lo mejor con un libro, una historia, un vínculo, una relación, una experiencia, un viaje, una pérdida, aprenden muchas cosas, claro. Y no todos tenemos que ir a terapia, orgánica. Pero sí, la terapia te ayuda mucho. O sea, la terapia sí te ayuda mucho. Sí, te ayuda mucho. Y te ayuda que te da recursos. Cuando pasas con cosas complicadas, estos recursos te ayudan a salir adelante. Totalmente. ¿No? Como que lo sacas. Yo me imagino una backpack que tienes todos los recursos y vas sacando, hoy necesito esta, la voy a sacar, claro, y esto me va a ayudar a salir adelante de esto. Totalmente, ¿no? Y esto que dices de los recursos, de empezar a darte cuenta, y ojalá que este podcast, si te hace algún clic o te hace algún sentido, ¿no? De que estás queriendo poner límites o te sientes atada o atado a algo y no lo estás pudiendo poner, ¿por qué? Porque hay que saber bien importante, tocando el tema del abuso y de la violencia, que es un tema muy sensible y muy amplio, pero es importante tocarlo. No todas las relaciones a las que les pones un límite son abusivas, pero sí las relaciones que son abusivas les cuesta mucho trabajo que les pongas límites. Y necesitan límites. Exactamente, y necesitan límites. Entonces, ¿qué es esto? Es muy importante saber que si tú estás poniendo un límite a una persona, no quiere decir que tú seas una persona abusiva, ni que no quiere decir tampoco que la otra persona es abusiva, pero sí es importante que sepas que todas las personas abusivas sí necesitan tener límites, claro, y cuesta trabajo ponérselos. Entonces, si te cuesta está trabajo mucho, que los entiendan. Y que los entiendan. Entonces, es importante, y señales de alarma, ¿no? Si te sientes humillado, si te sientes
minimizado, como tú dices, esa desvalorizado. intuición que te dice algo no me sienta bien, o sea, mi cuerpo me lo está diciendo. Aunque tú sonrías y aunque tú digas, ese comentario, eso es una señal de alarma. Es una señal de alarma si tú sientes, aunque lo hagan. Y muchas veces, acuérdense que la desvalorización, esta parte de hacerte sentir menos, el humillarte, no necesariamente es un tal cual, ¿no? Así, tal directo, sino pueden ser con tipo de comentarios que te sobajen, que te hagan sentir menos, con actitudes, el típico con comentario gestos. que se da mucho, de hombres, por ejemplo, dentro de tu familia, que así de, ay, si es que las mujeres están bien taradas, y es que son permitidos, han sido permitidos siempre, pero llega un punto que dices, no lo voy a permitir, no me gusta, no me hace sentir bien tu comentario, no quiero que me lo vuelvas a decir, no tuve ni que gritar ni nada, pero no quiero volverlo a escuchar. Claro. Y eso está bien interesante también. Sí. Sí, es difícil porque ya estás hablando ahí de abuso, ¿no? Porque a lo mejor es todos los hombres de la familia y estás en una mesa con puro hombre. O sea, también, ¿lo digo o no lo digo? ¿Mi esposo opina igual? ¿Estoy casada? ¿Es mi hermano el que lo dijo o es mi papá? Sí, ¿Es mi proveedor? Sí, o sea, claro. Es lo mismo, regreso, contexto. O sea, hay que saber, y no estoy diciendo en el que, bueno, si no te conviene, entonces te callas. No, sino el aprender en qué momento decirlo y qué no, porque también, porque somos seres sociales, entonces no podemos nada más decir, bueno, pongo límites a todos y ya. Y me quedo sola y no me importa. No me importa, tampoco es así, ¿no? Necesitamos de los demás. Y ahorita lo que decías es bien importante. No estamos hablando que todos los límites tienen que ser porque las personas están abusando de ti o las personas son agresivas contigo. No. Puede haber límites sumamente fáciles, que es una burrada, una tontería, como que lo que decías. A mí a fuerza me quieren dar de tomar café y a mí me gusta el té y no sé cómo decirlo, pero es un límite. Y es un ejercicio que te va llevando a luego poder poner límites a lo mejor más fuertes en tu vida. No todos los límites tienen que ser evitados, como dices. Sí, exacto. Sí, totalmente. Y esta parte de es bien importante saber hacia quién va el límite y esta parte de identificar cuando es abuso, ¿no? Y cuando te sientes esta espinita, cuando sientes eso, si les hace clic, pues es importante que busquen a un profesional, porque salir de este tipo de relaciones o por lo menos sobrellevarlas, entenderlas y digerirlas, no necesariamente es sal de ahí, vete. No, sino hay diferentes grados de violencia, diferentes tipos. Digo igual, contexto personalizado, no es una magia. Y que a lo mejor poner el límite te va a llevar a prepararte durante tiempo, no es de un día para otro, a lo mejor necesitas 6 meses de preparación, 3 meses para estar fuerte. O a lo mejor terapia de pareja, a lo mejor tu pareja te dice, sí es cierto, es algo que a mí me cuesta mucho trabajo y soy hiriente, o sea, lo lastimo. Y lo quiero trabajar. Y lo quiero trabajar, o sea, va en muchos contextos, en muchas cosas, no solamente es un empodérense y háganlo, ¿no? Sino es mucho. Pero me estabas diciendo que vas a sacar un post sobre, pero que va a ser una saga. ¿O cómo me dijiste? Va a ser como una serie. Una serie de los límites. De los límites de los niños, justamente ya es necesario porque muchas veces en consulta y en eso, justamente estoy trabajando con una familia, esta parte de decir el no, la importancia de decir no a los niños, o sea, la palabra no. Y justamente ya lo estoy terminando el post, y es justamente de eso, estoy trabajando con varias, no solamente una, con varias familias que hablan de eso, ¿no? No puedo decirle no. No puedo decir que no al niño, siento feo, y aparte he visto reels que hay que hablar en positivo, y no, pues como, todo en positivo no, entonces es importante. Que luego oyes tantas cosas que dices, claro, es que si le digo a mi hijo que no, entonces luego le estoy hiriendo sus emociones, y cuando sea grande va a ser un adulto que van a abusar de él todo el tiempo. No, sí. La palabra no es súper necesaria, es muy necesaria. Pero volvemos a cómo lo decimos, en qué contexto lo decimos, de qué manera. Exactamente, en el post justamente es eso, ¿no? Va a venir el cómo decirlo y frases prácticas y cómo poner esto, ¿no? Y porque no solamente decir no, sino también qué tipo de contexto. Es que yo digo que cualquier tema que toquemos, cualquier tema, tiene un trasfondo muy fuerte. O sea, aquí es una pincelada de algo, ¿no? Para irnos profundo a cualquier tema, nos podríamos tardar un año hablando de lo mismo. Sí, ¿no? Sí, pues hay diplomados enteros en límites, en violencia y en abuso y en heridas de infancia, y de una sola herida de infancia puede verse esta parte, por ejemplo, en la herida de rechazo, el por qué me cuesta poner límites. Y de ahí te echas, o sea, muchísimo, ¿no? O sea, el por qué a una persona con herida de rechazo le cuesta poner límites, porque a una persona con herida de abandono le cuesta poner límites, de humillación, de injusticia, de traición, ¿por qué les cuesta poner límites? Pues es muchísimo. Por eso, como me dijiste, los límites, cuando nos cuesta poner límites, dije, vamos a poner lo general y que la gente entienda que no solamente es
así de fácil. Eso me encantó que dijiste, no es un molde. Y no es un molde. Tienes que no le conocerte queda a ti, todo. el entorno en el que estás y cómo lo puedes hacer para tu propia, o sea, para tu experiencia, para cómo lo estás viviendo. No es lo mismo la tuya que la mía. Exacto. Y yo creo que teniendo esas 3 bases importantes, las repito, conocer tu contexto y saber de dónde viene, las partes de empatía, la claridad de la firmeza y también identificar señales de alarma, porque en los límites no es así de fácil y saber cuándo eres tú o es la otra persona o qué es lo que está sucediendo. Pero está padrísimo, yo lo que digo es, aunque le llegue al 1%, como tú decías, si hay alguien que lo está escuchando y está pasando una situación complicada, a lo mejor esto es una luz para decir, híjole, puedo buscar ayuda, claro. Sí se puede, o esto me puede ayudar, claro, me tengo que conocer yo primero, ¿no? Para poder poner un límite, y eso está padrísimo. Sí, ¿no? Totalmente. Que de esto se trata, las que hacemos contenido, que hacemos podcast, que queremos llegar a la gente, queremos que sume en nuestra sociedad y en nuestro entorno. Claro. Y si a alguien le resuena, pues qué mejor. Yo creo que eso es lo que... Ha sido un placer. Síganla en Somos Infancia. Todo lo voy a poner ahí en la descripción cuando salga el episodio. Síganlo, pone cosas buenísimas. Es una extraordinaria psicóloga. Para mí es un placer. Nos vemos diario, pero qué bueno. Sí. Y seguramente haremos otro episodio hablando de otra cosa, de violencia, voy a hacer una encuesta otra vez. Otra vez. Sí. Porque le decía, ¿de qué hablamos? Antes ya le había preguntado. Me dice, haz una encuesta, pregúntale a tu comunidad qué necesita. Y fue la encuesta de narcisismo y límites. Ganó narcisismo, ya lo hice, salió el martes. Y ahora es el de los límites. Sí, claro. No, y es eso, al fin de cuentas, lo que le sirva a la gente. A mí, para eso también tengo mis cuentas y mis redes sociales, para el alcance. Y justo acabo de sacar un post también de eso, el por qué abrir la cuenta. Y era justamente por eso, porque es alcanzar a la gente. Y si ves un post y dices, eso me resuena, eso hace clic conmigo, qué bueno. Y que haga clic contigo, y siempre me baso, y a mí lo que me gusta hablar, después de la experiencia y de ese post, que lo vayan a ver si tienen duda de por qué lo saqué, siempre es importante tomar decisiones en la parentalidad, una parentalidad sin culpa, pero informada. Es decir, disfruta de tu parentalidad, disfruta de ser papá y de mamá, pero infórmate para que tomes mejores decisiones. Así es. Nada más, para que te abrumen, no para que te angustien. Al contrario, sino que para no sentirte abrumada. Exactamente, porque veo ahorita en redes sociales que hay mucho de eso y no saben bien por dónde tomar decisiones, y yo misma lo vi, que yo decía, no, esta información está muy, culpabiliza mucho a las mamás, y empecé a filtrar. Resuena conmigo. No, y aparte, y a lo mejor resuena con gente, pero por su propia herida, o porque les está reafirmando ciertos dolores o ciertas cosas, y eso no es justo. Hay que aclarar, ¿no? Es que hay mucha información, estamos en una época que sí tenemos muchas herramientas, pero estamos sobreinformados. Muchas de esas cosas no son reales, no son ciertas, o no están hechas por un verdadero profesional, ¿no? Sí. Entonces, qué importancia saber a quién nos acercamos y qué tomamos. Sí, claro. Porque eso nos puede abrumar o nos puede llevar también a un caos interno. Sí, ¿verdad? No, y te angustia. Y lo que estoy viendo mucho es a mamás, que también es otro tema interesantísimo. Veo a muchas mamás y muchos papás tan angustiados, pero están paralizados. Es decir, no toman decisiones en su crianza, porque si le digo que esto, pues lo traumo, y si le digo esto, pues lo traumo, y no hacen nada. Y se está pasando el tiempo. Y se pasa el tiempo y los niños se ponen peor. Entonces, es una de las razones por las que creé las cuentas, ¿no? Y estos podcasts que me gusta hablar, para poder no encajonar ciertas cosas, ¿no? Sino profundizar en ellas. Exacto, y ponerles nombre y decir, lo estás haciendo muy bien, pero vamos a informarnos, y de esto que está sucediendo, esto no, esto sí, esto no, esto sí. Hay áreas de oportunidad. Sí, totalmente. Y también tenemos que ser muy responsables. A ver, somos papás, ya los tenemos, elegimos ser papás, como sean. Puedes tener un niño neurodivergente, un niño sin diagnóstico, lo que tú quieras, ya los tienes. Es tu responsabilidad cómo hacer esa paternidad, como tú dices. ¿Cómo le vas a hacer? De la mejor manera. Sí, tus recursos a lo mejor son muy limitados por el entorno en el que creciste, pero ahora tienes muchas herramientas. Claro. Entonces no hay disculpa ni hay excusa de, es que no sé qué hacer. Ve y pide ayuda. Digo, estamos hablando en un contexto que puedes pedir ayuda, claro. ¿eh? Sí, claro. Que tienes voz, que tienes recursos. Que tienen los porque recursos, hay muchas personas que no pueden, como lo decíamos al principio. Pero las que sí, no hay excusa. O sea, no se vale que digas, es que no sé qué hacer. Es que me está rebasando. Sí, entiendo que ahorita te está rebasando. Pide ayuda, ¿no? Claro. Porque es la única manera que puedes salir adelante, que puedes hacerlo diferente. Claro.
No, y aparte de solamente pedir ayuda o de decir, bueno, es que ya sé, pero sé demasiado qué hacer. Es decir, puedo hacer A, B, C o D, pero si yo hago A, pues sucede esto. Si hago B, sucede esto. Y si es que no lo quiero traumar, porque vi que las series y me llegan mucho consultas así, ¿no? Igual, o como el, es que llegan a veces y se han llegado a sentar y me dicen, es que yo sé qué heridas de infancia tengo, esta y este. Ah, ¿cómo lo sabes? Escuché 50,000 podcasts y leí no sé, ok, vamos a profundizar. Está bien, pero están completamente confundidos. O sea, es decir, no todos, no estoy diciendo que todos, pero la gran mayoría sí es demasiada la información. Sí. Y a veces nos ponemos demasiadas etiquetas y a aparte, nosotros, a nuestros hijos y a todos. Cada 10 meses o cada 5, es rapidísimo lo que cambia la información. Muchísimo. Hoy te están diciendo que el colecho es increíble y que si lo dejaste llorar lo traumaste. Sí. ¿No? Yo dejé traumados a mis hijos ya porque yo los dejé llorar. Y el colecho, en 6 meses a lo mejor te van a decir el colecho está terrible porque haces un apego tóxico, maldito, ya el colecho ya no. Entonces es de, ¿cómo? O sea, ya lo hice, entonces ahora ya me siento culpable, pero al ratito va a estar otra vez correcto. No, es una cantidad de cosas. Es una cantidad de información. Que yo siempre lo he dicho, y eso sí lo sigo sosteniendo, no sé después, pero hoy sí, lo que resuene contigo y lo que te dé paz como mamá, porque estás aprendiendo a ser mamá cuando tienes tu primer hijo, eso haz. Porque no vas a atentar jamás contra tu hijo, ¿no? Pide ayuda, porque lo que resuena para ti, para mí no va a ser lo ideal por mi entorno, por mi familia, por mi marido, por donde vivo. Lo que me dé pasa a mí. Que dale pecho a fuerza, a mí no me gustaba. No les di. Nunca me sentí culpable. ¿Por qué? Porque a mí me daba paz no darles. Y les di biberón. Pero y es importante que la decisión que tomes, la tomes informada. Nada más. Claro. Que tú digas, ok, ya vi estas decisiones. Estamos saliendo del tema, pero bueno, ya vi estas opciones, ya vi esto, ya vi que si yo no le doy pecho, esto es lo que va a suceder, ya vi que si le doy pecho, esto es lo que va a suceder, y con toda esta información, aún así, yo decido no dar pecho. Y eso es válido. Pero ¿qué pasa? Muchas veces tomamos decisiones sin informarnos. Sin saber. Es lo que dices, hay que informarnos de manera correcta. Para que la decisión que tomes, la tomes bien y segura. Y decir, ¿sabes qué? Ya vi. No, pues que esto que ya la tomé, pero ya, o estoy aprendiendo y la estoy tomando y estoy viendo, pero ya vi. Para que no te cases con solamente con varias teorías o metodologías de aprendizaje o con sistemas educativos que es la moda, es que es lo de ahorita. No, ve las demás, ve más estudios, yo te lo simplifico, te enseño para que tomes una decisión lo más acertada posible. Y eso es bien valioso porque si no, nos vamos por las modas o por los influencers. Sí, claro. Pero bueno. No, mira, aquí si nos dejan hablando, vamos a abarcar todos los temas posibles y seríamos muy felices, muy felices. Hablas hermoso, me encanta, eres muy clara en lo que transmites. Gracias por tu tiempo, porque eres mamá, eres psicóloga, tienes mucho trabajo y aún así te diste el tiempo de venir hoy a Conciencia en Construcción. Para mí es un placer tenerte aquí, espero que sea muchas veces más. Muchas gracias. No, muchísimas gracias por la invitación. Me encanta compartir esto, me encanta que la gente pueda identificarse y que les sirva. Si lo escuchan, ojalá, ¿verdad? 1,000,000 de personas y le hace... que así sea. Y que así sea. Y que le hace clic a unas cuantas, no importa. Hoy en la mañana entrevisté al rector de una universidad en Guanajuato y me decía que cuando tú sabes algo, cuando tú tienes conocimiento, lo tienes que transmitir, lo tienes que decir. Porque si no sería muy egoísta quedártelo. Es una responsabilidad. Y todos estos espacios, hay que decirlo, hay que llegue a más gente, ¿no? Porque la gente que no tiene esos recursos, a lo mejor este va a ser su recurso. Exactamente. ¿No? Y a lo mejor esto lo que lo escuchan y dicen, claro, voy a hacer lo que necesitaban. Y claro, y si necesitan también, esto se comparte, yo ahí lo voy a compartir en mis redes, y voy a hacer, ¿no? Y ahí para que me sigan y para que estén atentos ahí también en Conciencia y Construcción. Igual, si en algún momento tienen la pregunta o se quieren acercar a algo y a alguien, y a veces sucede en el que me mandan mensaje y me dicen, no sé a quién, porque no sigo a psicólogos, no tengo idea con quién, y yo los canalizo. Tengo un equipo de trabajo que trabaja en línea, también trabajo con adultos, trabajamos con niños de manera tanto presencial como en línea. Sí, si tú no puedes atenderlos, tú sabes con quién canalizarlos. Totalmente. Si a lo mejor me conocen y dicen, ay, no, qué pena, a lo mejor Joana no, o no me encantaría que fuera mujer, prefiero me identifico con un hombre, comuníquense conmigo y puedo canalizarlos con mi equipo de trabajo que trabajamos en línea y trabajamos tanto con adultos, con adolescentes. Luego cuando vivimos en una ciudad pequeña es de, ay, no quiero ir con ella porque me la voy a topar en todos lados. Sí. En el súper, en el colegio de mi hijo, no. Puede llegar a suceder, ¿no? Puede llegar a suceder. Otros que no, otros que dicen, sí, sin problema, pero otros que se les cuesta más trabajo. Pero que sepan que por medio tuyo, o sea, pueden escribirte a ti, pueden llegar
por medio de las redes a ti y tú los puedes canalizar con Sí, alguien que totalmente. va a ser profesional al 100%. Sí, claro. Y eso siempre se los digo, ¿no? Y si ustedes a veces me mandan mensaje, oye, vivo en Tlaxcala, ¿conoces a alguien? Y pues me comunico con gente y veo y pregunto y de cierta manera puedo o encontrar en línea con mi equipo de trabajo que tengo tal cual, o si no, de manera presencial, o si no buscamos o hacemos algo desde el ojo clínico que puedo yo tener. Claro, desde y también poder sumar aquí, y ayudar. y también aquí en la ciudad de Irapuato, también lo he hecho así. Me he sentado con las colegas a conocerlas y las personas que refiero a ciertos colegas siempre es Sí, porque está padrísimo. O sea, garantizado. yo, por ejemplo, con Jimena, contigo, Sí, claro. con Nay, que es así. Sí, Jimena me refirió a un paciente. Sí, Joana también. Está increíble. Sí. Porque Sí. saben que son, o sea, sabes que son profesionales. Claro, yo creo que la red es importantísima. Que tienen tu misma ética. Claro, no, y aparte pues, eso es bien importante para que no lo vean como una competencia, ¿no? Hay muchos colegas, muchos profesionales que lo ven como si fuera competencia, como robarnos pacientes o quitarnos pacientes. Cada zapatero a su zapato. Entonces, hay cosas que yo no puedo atender o no sé atender o no estoy dispuesta a atender y los puedo canalizar. Y tengo los WhatsApp de mis colegas personales o así y les puedo mandar mensaje, oye, tengo este paciente o me contactó tal persona y lo canalizamos, que no es desde la parte del yo y voy a tomar todo aunque no sea capaz o no esté capacitada en este momento. Eso es lo increíble de saber, no es competencia. Si yo hoy no puedo, qué padre que mi colega sí pueda porque voy a ayudar a alguien. Ese es el punto. Claro. Y encontrar gente que lo vea desde ese punto, porque me he encontrado muchos profesionales que no es así. O sea, no es así. Y toman casos que no deberían de tomar o toman familias y no hay no es fructífero eso, ¿no? El punto es siempre hacerlo de una manera ética y la verdad es que gracias al profesionalismo de mis compañeras, que tenemos un grupo de todas las colegas y así es, o sea, nos pasamos pacientes porque sabemos cada una qué tipo de especialidad o quién le va a ayudar. En específico, qué requiere, qué necesita. Y es dejar el ego atrás, ¿no? El decir, ¿sabes qué? Esto se sale es fuera de mi área de expertise, yo sé que tú eres la más fregona en esto, entonces te lo paso. Y qué padre, y eso así, es bien bonito, ¿no? Es bien bonito porque es un darle al paciente o darle al cliente o darle a la familia, el decir, yo sé, gracias por confiar en mí, pero te confío en las manos de mi colega, porque sé que ella lo va a hacer. Y tú estás creciendo y fortaleciendo a tu ser humano. Exacto. Y esos son límites también. ¿Hasta dónde puedo llegar yo? Sí, totalmente. Sí, es dejando atrás el ego, es dejar muchas cosas. Pero no todo el mundo es así, es una lástima. Pero, y hablando de eso, si quieren o si algo les resonó o algo, comuníquense conmigo y ya podemos canalizar o podemos acomodar desde donde quiera que estén ustedes. Perfecto. Gracias por estar en Conciencia en Construcción. Este episodio les va a fascinar. A encantar. Gracias, Joana, por estar con nosotros. Muchas gracias, Lolita. Adiós, Muchas gracias. Hasta luego.